si recordáis la última vez que estuve aquí. Sí. Pero resulta muy curioso que siempre que me invitan a predicar, el texto que me toca predicar tiene que ver con comer. Entonces, se ve que Freddy me conoce bien. Pero bueno, vamos a leer Marcos 7, del 1 al 23, ¿vale? Espera un poquitín y ahora lo leemos juntos. Marcos 7, del 1 al 23. Voy empezando, ¿vale? Que como es un texto larguito. Los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos sino que comen con manos impuras? Les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Habéis desechado los mandamientos divinos y os aferráis a las tradiciones humanas. Y añadió: ¿de qué manera dejáis de un lado los mandamientos de Dios para mantener vuestras propias tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Vosotros, en cambio, enseñáis que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así que por la tradición que transmitís entre vosotros, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas parecidas. De nuevo llamó Jesús a la multitud: escuchadme todos y entended esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Después que hubo dejado a la gente y entrado en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco vosotros podéis entenderlo? ¿No os dais cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Pues Dios, ayúdame a transmitir lo que tú me has enseñado a mí a través de este texto de tu Hijo, de este texto de nuestro Salvador, y ayúdanos a vivir lo que Él vivió aquí y a aprender de lo que Él experimentó cuando Él vino, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues lo que me llama la atención es que hay muchos personajes en esta historia. Está Jesús, están los fariseos, los maestros de la ley, otros judíos que habías por ahí, los discípulos de Jesús, y luego hay personajes que se citan, como Isaías y Moisés. De esto no voy a hablar mucho, pero vamos a tener claro quién hay y qué pasa. Y por eso me llama la atención también del texto las cosas que se repiten. Se repite como 6-7 veces la relación de comer, lo que entra o lo que sale. Las manos impuras, lo que está contaminado, otras 7 veces en apenas 23 versículos. Tradición o rito, 8 veces. Lavar o limpiar un poquito menos, pero aún así se repite 3 veces. Desechar los mandamientos, desechar la palabra de Dios, anular la palabra, también se repite 3 veces. Esta un poquito menos. Y la última son 2, la palabra entender. Y me parece muy curioso que esté al final. Entonces voy a ir más o menos en este orden por el texto
porque me llama mucho la atención lo que se repite y lo que no. Lo que se repite más y lo que se repite menos. Al principio del texto, en los primeros 5 versículos, vemos cómo se nos presenta la situación. Jesús va a hablar durante esta conversación a 2 tipos de personas. A unos les va a corregir, pero lo curioso de todo es que a todos los que están ahí les va a explicar algo. Y repito, Jesús se encuentra ¿dónde? En medio de una comida. Lamentablemente o por placer, siempre se encontraba en medio de una comida y siempre le pasaba algo en medio de una comida. Y se le acerca, tú imagínatelo. Ya lo dije la última vez, me gusta mucho imaginarme las cosas. Imagínate que aquí está Jesús comiendo con sus amigos y le viene un grupo de personas y le empieza a acusar de las cosas que está haciendo mal. Yo no sé tú, pero yo, para darme cuenta de que alguien está haciendo algo mal, lo he tenido que observar durante un tiempo. Marcos no nos dice cuánto tiempo llevan este grupo de personas observando a Jesús y a sus amigos comer. Pero para saber si se han lavado todos las manos, un tiempo tenían que haber estado mirando. Pero bueno, Marcos no nos dice cuánto tiempo, ni si lo hicieron o no. Lo que sí nos dice es que era un grupo que tenía mucho valor o le daba mucha importancia a la tradición, a las costumbres. ¿Y por qué no decirlo de otra forma un poquito más española? A la rutina, a lo que siempre se ha hecho. Me gusta mucho como en el versículo 4 y 5, Marcos dice qué relación tenían los fariseos, los maestros de la ley y estos judíos con las tradiciones. Dice que ellos las seguían. Curioso, ¿no? De nomás hablamos de seguir a Jesús, pero ellos seguían a una tradición, a una rutina, a una costumbre. Quizás fue eso lo que les llamó a los fariseos la atención, de que los discípulos de Jesús no seguían lo que ellos sí seguían. Y por tanto, como buenos cristianos del siglo XXI, tienen todo el derecho de ir a un grupo de personas, interrumpirles y decirles lo que están haciendo mal. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a los fariseos y a los maestros de la ley? Que vemos un grupo fuera en la calle que no comparte a lo mejor nuestro sistema de creencias y le decimos, esto está mal, esto está mal. ¿Por qué haces esto? Acusamos. ¿Cuánto nos parecemos a él? Antes de seguir quiero que veamos claramente, es decir, voy a ir soltando como muchos dardos, ¿vale? Si te ofendes, luego hablas conmigo, ¿vale? Tú piensas que lo que estoy diciendo es porque Dios me lo ha dicho a mí. Entonces, ¿me he ofendido mucho con Dios esta semana? Sí, muchísimo. Pero bueno, vamos a intentar entender por qué los fariseos, los maestros de la ley, pensaban como pensaban. ¿Por qué hacían lo que hacían? Porque al final eran personas. Pero ¿por qué seguían lo que seguían? ¿Qué le lleva a una persona decirle a Jesús y a sus amigos, oye, ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones? Y me gusta lo que dice Marcos aquí, de los ancianos, sino que comen con manos impuras. Mira, antiguamente, en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Levítico, hay mucha información sobre la limpieza, ¿vale? Numerosas instrucciones sobre la limpieza. ¿Por qué? Porque era un aspecto muy importante. Dios enseñaba cómo un pecador realmente tiene que ser limpio o puro para poder tener una relación con él. Un Dios santo no puede relacionarse con una persona impura, sucia, pecadora. No puede. Entonces tiene que haber algo que esa persona cobre conciencia de que es que tú no puedes relacionarte con este Dios santo. ¿Qué hay? ¿Cómo los une? Y Dios da muchas instrucciones a lo largo del Antiguo Testamento. La curiosidad es que estos fariseos se quedaron ahí y no estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo ahí. Y creo que muchos cristianos piensan así hoy día. Tú tienes que estar bien antes de estar bien con Dios. No puedes estar mal para estar bien con Dios. Tienes que estar bien antes de poder relacionarte con Dios. Eso es un riesgo que corremos mucho. Antiguamente, en el judaísmo de aquella época, se honraba mucho la ley escrita. Estos sabían lo que decían. Pero había otra cosita, que se llama la ley oral, que también estaba escrita. Pero era una ley
escrita por ellos mismos, en la que estaba la tradición o la interpretación de cómo esa ley se aplicaba el día a día. ¿Qué pasaba? Que muchos judíos en ese momento honraban más esta ley oral que la ley escrita original. Para que entendáis, a mí me ha gustado mucho leer un comentario de Morgan que decía: ellos habían recolectado un gran número de tradiciones. Unas tradiciones debieron ser interpretaciones y aplicaciones de la ley para una situación concreta. Esto tiene sentido, ¿verdad? Lo hacemos nosotros también. Interpretamos un texto de la Biblia según una situación concreta. Bien. Pero ahí van los judíos todos motivados y dicen: otras tradiciones se convirtieron en las interpretaciones de esas tradiciones primeras. Y como esto ya no era suficientemente difícil, lo complican un poco más. Y tenían otras tradiciones que eran las interpretaciones de las tradiciones primeras. Entonces, era un cacao mental de tener: yo tengo una tradición que es mi interpretación de la ley. Tengo otra tradición que es la interpretación de la ley. Y tengo otra tradición que es la interpretación de la interpretación de la interpretación de la ley. Con todo ese cacao, era muy fácil decir que la relación con Dios pues se ha complicado un poco, ¿no? Se ha hecho más difícil aún. Y es lo que te lleva a acercarte a una mesa donde está Dios mismo sentado y decirle: tú no cumples la ley de Dios. Tú no la estás cumpliendo. Si lo piensas bien, en esta cena estaba Jesús. Nosotros ahora mismo sabemos que Jesús es Dios hecho hombre. Si lo piensas bien, es un poco gracioso pensar que un humano va a ir a una mesa donde está Dios mismo y le va a decir: oye, tú, Dios, tú no estás cumpliendo la ley de Dios. ¿Le estás diciendo a Dios que no cumple la ley de Dios? Es un poco raro, ¿no? Pero ¿acaso nosotros no hacemos muchas veces esto de decirle a Dios cómo debe actuar? ¿Os suena de algo o solamente lo hago yo? Se habían complicado tanto, se han centrado tanto en un ritual, en una tradición, en lo que siempre se ha hecho, en la religión, que olvidaron el propósito total de la ley. Que la persona tomara conciencia de quién es para poder relacionarse con Dios. No eres digno, no eres puro. Dios te ha dado una instrucción que te va a ayudar a tener conciencia de que no puedes llegar ahí. Pero te facilita una cosa. Pero cuando olvidas el propósito real de la ley, de la palabra de Dios, y te centras en algo, ese propósito pasa a un segundo plano. Y dices y haces cosas que no tienen sentido. Y para estos ancianos, para estos líderes religiosos, su tradición era la correcta interpretación de la ley. Y van y le dicen a Dios mismo: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Por qué comen con manos impuras? ¿Por qué lo haces mal? ¿Por qué estás equivocado? Tu forma no es la correcta. Podemos ver que la actitud esta de los fariseos, de los maestros de la ley, es un poco tonto. Fueron un poco necios. Se han equivocado en la forma de actuar. Porque no tiene sentido que le den tanto peso a algo en lo que estaban equivocados. Me gusta mucho Timothy Keller en La Cruz del Rey, dice: seguramente Jesús estaba de acuerdo con los fariseos en que somos impuros delante de Dios. No podemos tener no podemos tener esa relación sin reconocer lo que somos. Pero creo que Jesús difería totalmente en la causa de la impureza de los fariseos y en cómo tratarla. El problema no era que tenían las manos sucias, ni se resolvía lavándote las manos. El problema era algo más profundo. Y los fariseos, los religiosos, no lo estaban viendo. Podemos caer, cuidado iglesia, podemos caer en la superficialidad en la que ellos cayeron. Podemos olvidar lo sutiles que son a veces los temas espirituales. Y dedicarle toda la atención a algo incorrecto que en un principio era correcto.
Por ejemplo, ¿acaso Dios no quiere que lo honremos en todo lo que hacemos? ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿No deberíamos tomar cada oportunidad, cada minuto de nuestro tiempo para estar limpios delante de Dios? Claro que sí. ¿No solemos decir que somos santos? Claro que sí. No es tan difícil centrarse toda la atención en honrar a Dios 100%, en estar limpio 100%, en estar santo 100%, y llegar a agobiarte tanto que te creas un montón de tradiciones, un sistema en el que solamente te centras en eso y te olvidas de todo lo que hay mucho más. ¿Acaso eso no fue lo que hicieron los fariseos? Qué fácil es apoyar lo que siempre se ha hecho y atrevernos a decirle a Dios mismo que la forma en la que Él actúa en el presente no son las correctas. No, es que siempre se ha hecho así. Dios, no vengas ahora a cambiar los planes porque siempre se ha hecho así. Te estás equivocando, Dios. Es como ir y decirle ahora mismo en esta mesa, oye, que tú no te has lavado las manos y te estás contaminando tú y tus discípulos. Si lo piensas bien, los fariseos están diciendo eso. Tú no te has lavado las manos y tú y tus discípulos estáis contaminados. A Dios. No olvidemos que los fariseos estaban refiriéndose a Dios. ¿Sabes qué pasa? Que sin darnos cuenta nos hacemos superiores a Dios. Los fariseos se hicieron superiores a Dios en este momento. Y fueron y le dijeron a Dios cómo no se actúa. ¿Por qué no siguen, discípulos, lo que se tiene que seguir? ¿Por qué estáis equivocados? ¿Sabes qué pasa cuando intentas corregir a Dios? Que te vas a encontrar con el único que te conoce de forma íntegra. Que conoce cada rincón de tu corazón, cada pensamiento de tu mente, cada sentimiento y emoción que puedas experimentar. Te vas a encontrar con esa persona. ¿Sabes qué pasa también? Que te va a corregir porque te conoce. No porque no le guste quién eres ahora, sino porque sabe quién eres de verdad. Por eso a mí me fascina mucho aquí Jesús, porque piénsalo bien. En esa mesa estaba Jesús, Dios mismo, comiendo, y le interrumpen. Estaban disfrutando con sus amigos, y le interrumpen. Estaba en una conversación súper interesante, y le interrumpen. Menos mal que Jesús no es como yo. Porque si Jesús es como yo a esta persona le pongo, pum, pausa. Tú me estorbas, para afuera. ¿Tú me vas a venir a molestar que estoy disfrutando aquí con mis amigos? Fuera, fuera. No te quiero aquí. Hasta luego. Pero menos mal que Jesús no es como yo. Y me va a tomar la confianza y menos mal que Jesús no es como tú. Jesús lo que hace es ser directo con ellos. No los destruye, pero sí les corrige. Y me fascina porque los corrige con lo que es más importante para ellos. Con lo que ellos siempre dicen que saben más. Los corrige con la palabra. Y no es tan osito amoroso como solemos serlo nosotros cuando corregimos a alguien. Ay, no, no te ofendas. Yo me imagino a Jesús diciendo, te me calmas un poco. Que no sabes ni lo que estás diciendo. Porque eres un hipócrita. Y te lo voy a decir, no como palabra de hipócrita, te lo voy a decir en tu lenguaje. Y se va a Isaías. Y ahora voy a entrar un poquito más, pero es como decirle a los fariseos, este maestro al que tanto queréis, este profeta del que tanto habláis, ya se refería a vosotros y no os habéis dado ni cuenta. Ya sabía cómo ibais a actuar y no os habéis dado ni cuenta. Hipócritas. Yo no creo que lo diría suave, ¿eh? Yo creo que Jesús lo diría, no lo voy a hacer, que me echáis de aquí. Pero le diría, os creéis maduros, ¿no? Os creéis maduros espiritualmente, pero sois como una marioneta. Han hecho con vosotros lo que os han dado la gana. Y empieza a decir las cosas de Isaías, duras, ¿eh? Lo voy a decir luego de una forma más personal para que podamos entender lo que puede significar para nosotros lo que dijo Isaías, ¿eh? Y lo que dijo Jesús a estas personas.
Pero creo que con una resignación por la situación tendría Jesús en ese momento, con una frustración de ver que estos decían saber algo, pero no sabían nada. Porque saber algo pero no aplicarlo es una buena forma de demostrar que no saben nada. Y Jesús dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué buena definición de ser hipócrita. En vano me adoran. Sus enseñanzas son reglas humanas. Han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y para dejarlo claro, lo vuelvo a repetir en el versículo 8, 2 veces. Dejáis de lado los mandamientos divinos para mantener vuestras propias tradiciones. Esto lo leemos muy rápido, pero si lo piensas bien, la frustración de Jesús en ese momento debería hacer que nuestro corazón se conmoviese. Porque iglesia, una tradición puede ser buena o puede haber estado establecida durante mucho tiempo por una muy buena razón. Pero se puede convertir en algo malo o perjudicial si sustituye a lo que es la palabra de Dios. Y esto es lo que había sucedido aquí, a los fariseos, a los líderes religiosos. La tradición la pusieron por encima de la palabra de Dios. La sustituyó. Si supongamos, entre comillas grandes, darse cuenta, vivían imponiendo una máscara. No solo a ellos, sino al resto. Pum, esto es lo que tienes que creer. Pum, esto es lo que tienes que hacer. Pum, esto. Unas reglas, unas rutinas, una tradición, unas acciones que tomaban un aspecto más importante que la propia palabra de Dios. Habían olvidado la palabra que ellos estudiaban. ¿Acaso ellos no habían escuchado la palabra de Isaías? Claro que sí. ¿No lo habían estudiado? Claro que sí. Pero habían olvidado el riesgo del cual hablaba Isaías. No lo identificaban como algo personal. Habían olvidado que estaban viviendo solo de boca, con una adoración vana, vacía, sin sentido, y con unas enseñanzas contrarias a las prácticas que Dios había realmente dicho. ¿Sabes lo que había pasado aquí? Estos maestros de la ley se hicieron dioses en sus tradiciones. Y se hicieron señores propios de sus tradiciones. ¿Quién era Dios? La tradición. ¿Quién mandaba sobre la tradición? Ellos. ¿Dónde estaba Dios? Comiendo en una mesa. Y siendo acusado por ellos. Y muchas veces pensamos que esto es solamente para ellos. ¿Y para nosotros? Pensamos que ellos son muy malos, muy torpes, que están equivocados, que son unos hipócritas. Que esas palabras de Isaías son para ellos, pero no para nosotros. Pero, ¿cómo las diría hoy Jesús? Ellos van a la iglesia, mas su corazón está lejos de mí. Ellos leen la Biblia, mas su corazón está lejos de mí. Ellos oran, y algunos oran de forma muy elocuente, pero su corazón está lejos de mí. Ellos ofrendan, diezman con dinero, pero su corazón está lejos de mí. Ellos hacen ministerio, sirven, pero su corazón está lejos de mí. Termino pronto, ¿eh? Ellos aman el cantar, cantan, alaban, pero su corazón está lejos de mí. Incluso ellos hablan a otros de mí, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia, en vano me adoráis, ¿te imaginas? En vano me adoráis. Vuestras enseñanzas no son más que reglas humanas. Habéis desechado los mandamientos divinos. Os aferráis a vuestras tradiciones. ¿De qué manera dejáis el mandamiento de Dios para mantener vuestras propias tradiciones? Son palabras muy duras si la lees en primera persona. Cuando lo escribía le dije, ¿dónde está mi corazón? ¿He desechado los mandamientos de Dios? ¿En qué tradición he caído? ¿Dónde está escrito que lo que hacemos se tiene que hacer?
Muchas veces nos pensamos mejor que los fariseos. Y somos igual que ellos. Porque somos más de ir a la mesa y cuestionarlo que sentarnos en la mesa, como los discípulos. Alguna serie de preguntas que te puedo hacer es: ¿pensamos que no necesitamos comer con Él? Y pensamos que podemos ir y cuestionar cómo come con el resto. Pensamos que no necesitamos a Él, sino que tenemos que hacer una serie de cosas por Él. Y con eso es suficiente. ¿Acaso no estamos invirtiendo mucho, pero mucho, en hacer cosas por Él? Quizás más que en estar con Él. ¿Entendéis las preguntas? Voy a rayaros un poco más, ¿vale? Porque a mí me encanta. Hasta el final no lo vas a entender. No puede llegar a ser la obligación de tener una relación con Dios, el sacar tiempo, el hacer algo o el dejar de hacerlo. Una rutina, una tradición, algo en concreto, un foco incorrecto que me desenfoque del propósito de la relación con Dios. ¿Me puedo enfocar tanto en tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto para tener una relación con Dios? O tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello para tener una relación con Dios. ¿Puede ser que todo lo que haces o dejas de hacer te esté desenfocando de una relación? ¿Puede llegar a eso sustituir la verdadera enseñanza de Dios? ¿Acaso este tipo de preguntas puede llegar a ser una pregunta típica de un fariseo? Pregunto. Si yo invierto mucho tiempo en ¿qué tengo que hacer para tener mi relación con Dios? ¿Qué tengo que dejar de hacer para tener mi relación con Dios? ¿Eso no son preguntas que se haría un fariseo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con Dios? ¿Esto es suficiente? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que dejar de hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para estar puro? Si hago esto, ya soy puro. Ya no soy impuro. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerla? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Eso no son preguntas de un fariseo? Pues nos lo hacemos todos los días. Tanto somos como ellos que le damos un sentido incorrecto a lo que Dios nos dice. Incluso llegamos a cambiarlo. Ellos cambiaron algo tan sencillo como honra a tu padre y a tu madre. No. Si económicamente tienes que honrarlo, claro que sí. Tienes que cuidarlos, claro que sí. Ah, no. Pero si económicamente apoyas a un sacerdote o al templo, lo tienes convalidado. No. La palabra es la palabra, la tradición es la tradición. Enseñan una tradición y anulan la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para honrar a mis padres? Hónralos. Pero ¿y si hago esto? ¿Los honro? Tú hónralos. Porque si empiezas a pensar, esto sí, esto no, esto sí, esto no, estás como haciendo un checklist de cosas que tienes que hacer y que no, y eso, lo siento, es de fariseos. Es de ser un maestro de la ley. Es de ser un hipócrita. En vano me adora. ¿Dónde está su corazón? ¿En su palabra o en una checklist de las que tengo que hacer? Y de repente Jesús hace un cambio en la conversación. Y creo que porque veía que no lo entendía la gente. Y por eso va a decir dos palabras luego muy importantes. Pero quiere dejar claro que contamina. Quiere dejar claro qué debía hacer una persona para no estar contaminado. Quiere dejar claro que el ser humano tiene que entender algo, que es impuro. La gente pensaba que si hacía tal o cual cosa podía tener una relación con Dios y si no lo hacía, no. Y Jesús iba a cambiar eso completamente. Y es que la gente no está entendiendo que no podían hacer nada, pero nada, para acercarse a Dios y ser limpios. Nada. Por eso tuvo que venir Jesús y no solo decirlo, sino vivirlo. Y no solo vivirlo, sino conseguirlo por nosotros. Dios mismo vino para que eso que los fariseos deseaban, ser puros, fuese una realidad, fuese posible. Porque para los fariseos, para nosotros, es imposible. Somos impuros, somos sucios, no estamos limpios.
Nadie aquí está limpio. Y yo menos. Solo es posible porque Él vino. Y estuvo dispuesto a comer con nosotros a pesar de que tenemos las manos sucias. Porque Él se hizo impuro a pesar de nuestra sociedad, a pesar de nuestra impureza. Él vino a reconciliarnos. Él vino a lavarnos las manos, a hacerlas puras. Porque nosotros no podemos. Vino a relacionarse contigo y enseñarte la forma correcta, no una tradición, no un rito, no una forma de hacer las cosas, no. Vino a enseñarte cómo se vive y todo lo que implica ser puro a través de Él. Y solo en esa relación, es muy paradójico esto, porque solo en relación con Jesús tomas la conciencia de que hoy eres más puro que ayer, pero hoy sigue siendo impuro. Mañana serás más puro que el día anterior, pero mañana seguirás siendo impuro. Es la paradójica, pero sin Él, hoy eres impuro, mañana eres impuro y no hay esperanza. Pero hoy eres más impuro, más puro que ayer, gracias a Él. Y para esto tenemos que escucharle y entenderle para poder seguirle. A Él sí y no a una tradición. Por eso estas son las dos palabras con las que Él va a cerrar su discurso. Escuchadme todos y entendedlo. Y Él lo dice en público a todos y luego a sus discípulos en privado. Entended esto. Es necesario que lo entendáis, por favor. Que nada de lo que viene de fuera puede contaminar a una persona. Lo que sale es lo que lo contamina. Y lo sigue explicando. Hemos leído el 15, vamos al 18, porque lo que entra no entra en su corazón, sino en su estómago. Y de ahí va a dar la letrina. En el 20, lo que sale es lo que lo contamina. Lo repito un montón de veces. Y en el 23, todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Esto es muy crítico, ¿eh? Es muy crítico. Lo que está diciendo aquí Jesús es que tú y yo, lo único que 100% somos es una fuente de impureza. Suena feo decirlo, pero somos es que nada bueno de nosotros, no. Una fuente de impureza. No, Rubén, pero es que yo soy bueno. Lo poco bueno que puede haber en ti no es por ti. Es porque alguien te ha lavado y muestra algo bueno. Ese alguien es Jesús. Pero tú, lo que aquí dice Jesús es que lo que sale de ti es lo que te contamina. Fuente de impureza. Lo único que haces es generar impureza. ¿Qué tiene que ver todo esto con el inicio? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que estas personas intentaban purificarse las manos, lavarse las manos, para así dejar de ser impuros. Lo curioso es que Jesús hace un salto cada vez más profundo y dice, no, es que la impureza que tenéis no la podéis lavar vosotros. La impureza es interna y es profunda y viene del corazón. Todo lo malo, todo lo impuro viene de dentro y es lo que os contamina. No es que tengas la mano sucia si te lo comas y te... No. De dentro viene algo que te está contaminando, que te está matando. Y lo que hay que entender, o mejor dicho, a quien hay que escuchar, por eso Jesús dijo, escuchad todos. Hay que escuchar a quien pueda hacer lo impuro, puro. A quien pueda hacer a todas las personas impuras, puras. Porque ¿acaso yo puedo lavar mi impureza? Es lo que le estaba preguntando a los fariseos. ¿Tú puedes lavar tu impureza? Tú te puedes lavar las manos. ¿Pero tu impureza? ¿Cómo puedo yo lavar mi impureza? ¿Realmente creéis que podéis lavaros? No con una tradición, iglesia. No con un conjunto de normas o conductas que la iglesia ni siquiera a lo mejor se ha dado cuenta que tiene. No es con lo que tú puedes hacer. Porque, como dijo Jesús, lo único que somos es una fuente de impureza. Porque de dentro del corazón humano salen. Y esto creo que revela claramente lo sucio que está el corazón.
Los malos pensamientos. Piénsate mientras lo voy diciendo, piensa en los momentos, ¿vale? Los malos pensamientos. ¿Tienes o no tienes? Inmoralidad sexual. ¿Tienes o no tienes? Los robos. No, yo no he robado nada. Piénsalo bien. Esa toalla del hotel que te vas por ahí. Piénsalo bien. Los homicidios. No, yo no mato a nadie. ¿Y tu boca? ¿Cómo habla? Los adulterios. No, yo no engaño a nadie. ¿Y tu mente y tus ojos? La avaricia. Ya llegaré luego a esto, ¿vale? La maldad. El engaño. Piensa todo eso. ¿Está en tu vida? Aquí es muy fácil pensar en la vida de alguien que conocemos. Ay, madre mía, lo tiene todo. No tengo nada de eso. Piénsalo en ti. El libertinaje. Es muy fácil pensar en esto en la sociedad. No, la sociedad, el libertinaje puro. Vale. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de a ti. La envidia. La calumnia. La arrogancia. La necedad. Quizás si aún dices, no, Rubén, yo eso no lo tengo. Vale. Te reto a que mañana pongas las noticias o leas los periódicos o te entres en Google, pongas noticias y durante 24 horas te dediques a observar qué pasa en el mundo que te rodea. Te aseguro que estas 13 cosas que hemos nombrado las vas a ver. Las 13. Todos los días. Si tú las quieres ver, las puedes ver. Las puedes ver fuera de ti o las puedes ver en ti. ¿Vale? Porque si hablo de malos pensamientos, ¿quién piensa bien de alguien? En algún momento durante el día, seguro que tú piensas mal de alguien. O de ti. Inmoralidad sexual. Vivimos en una sociedad donde el abuso sexual, la violación y un largo etc. Del porno al 100%, 24/7. Robos y asesinatos. No lo he dicho antes. No solamente tiene que ser algo físico. Declaramos todos nuestros impuestos bien. ¿Le robamos a Dios? ¿Matamos con la lengua? Es que es muy sutil, ¿eh? Podemos poner nuestra línea donde tú quieras. Puedes ponerlo aquí o aquí. Pero es muy sutil todo. La codicia, el aferrarse a los bienes materiales, a una determinada posición. Hace 2 o 3 meses empezó la declaración de la renta, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Hacienda? ¿Qué hay por dentro? ¿Qué sientes? ¿Tienes un trabajo? ¿Te pisotean o tú pisoteas? ¿Tienes compañero de instituto? ¿Cómo tratáis? ¿Quién es mejor? Maldades. Lo primero que se me ocurrió fue la venganza. Mi jefe me trata mal, cuando me pide algo no se lo hago. Mi compañero me ha hecho esto, este me ha hablado así, mi hermano me ha dicho, verás, ya no le perdono. Engaño. ¿A quién no le han engañado alguna vez? ¿Y quién no ha engañado alguna vez? La libertad entendida a través del libertinaje. Eso siempre lo vemos como algo exterior. Pero interiormente, ¿cómo está eso? La envidia, la calumnia, las mentiras, los chismes, el orgullo, la insensatez, la falta de juicio, la falta de sentido común. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Te paras a pensarlo? ¿Dónde está la línea de hacernos puros e impuros? ¿Dónde está? Si la hubiese, ¿habría alguien que estuviese en la parte de los puros? Si somos sinceros, digamos que no. Con que una de estas cosas las hagas una vez en tu vida, están en los impuros. Una vez. ¿Tú eres una persona que la haces una vez en tu vida? Yo hago creo que 13, 24/7. Refleja que nuestro corazón está contaminado. Jesús dice que por mucho que te laves por fuera, que cojas tus manos, te frotes bien, tu cuerpo te frotes bien, la impureza interior sigue ahí. Tu mal sigue ahí. Tu mancha sigue ahí. Tu pecado sigue ahí. Tu fallar en el blanco, que es una buena definición de pecar, sigue ahí. Da igual que te laves las manos, lo que tú te quieras lavar, que te pongas jarras, lo que sea como hacían antes, da igual. Tu mancha, tu impureza sigue estando ahí. Porque no es algo externo que se pueda ver. Que ahí somos expertos en disimularlo.
es algo interno. Las preguntas que voy a ir haciendo para continuar, para ir finalizando es, ¿quién podrá alabarnos de forma interna? ¿Habrá que volver a cambiar este corazón? ¿Habrá alguna forma de lavarse de forma interna? ¿Y cuál será? Lo que sé es que solo el puro puede. Solo conozco a uno puro. El que se hizo impuro de forma voluntaria para poder enseñarnos. El que estaba en la mesa comiendo, siendo acusado de ser impuro. Al que yo voy muchas veces y le digo, te equivocas. Yo soy bueno. No soy tan malo. Hago las cosas bien. Y no me siento contigo, sino que te acuso. Y solo a él, al que acusamos muchas veces, al que desechamos todos los días, es a quien debemos seguir. Y lo curioso es que él quiere estar contigo. Y lo curioso y más bonito es que él quiere ensuciarse las manos por ti y contigo. Y te espera en la mesa donde tú sabes que hay impureza. Tu impureza interna, tú la conoces. No somos tontos aquí. Conocemos bien internamente cómo somos. Sabemos toda la suciedad que hay por dentro. Pues él quiere. Y está en una mesa esperando que tú te desnudes y vayas con esa impureza a comer con él. Porque no le importa. Te está esperando en esa mesa. No para que vaya y le diga, esta impureza de los otros no va conmigo, ¿eh? Yo no tengo esa impureza. No para eso. Él te espera en esa mesa para que le diga, mira, esta es mi impureza. ¿Sabes qué va a hacer él? Te va a lavar las manos y te la va a quitar. ¿Qué te impide aceptar tu impureza? Primera pregunta para finalizar. ¿Qué te impide aceptar tu impureza? Segunda pregunta y la última, y un poquito más larga, es ¿qué te impide comer con Jesús en esa mesa donde las tradiciones, el ¿qué tengo que hacer para estar con Él? Eso no cabe. Pero lo que sí cabe es que tú vayas como una persona impura por la que el puro se hizo impuro para comer contigo. ¿Qué te impide ir a esa mesa? ¿Es la tradición? Suéltala. Come con Jesús, porque solo Él vuelve lo impuro puro. Pues Señor, muchas gracias por Jesús, porque nos enseña que somos fuente de impureza, pero nos enseña que con Él va a lavar nuestra impureza, Señor, y nos va a hacer puros. Ayúdanos a examinarnos, Señor, delante tuya y a estar confiados de que, aunque tú puedas ver toda la suciedad, la impureza que tenemos dentro, Señor, tú estás deseando comer con nosotros día a día. Cogernos las manos, lavarlas, limpiarlas y ponernos manos a la obra, Señor, para que vayamos a por más murcenitos y hagamos con ellos lo que tú haces con nosotros, Señor. Le enseñemos a comer contigo a pesar de lo impuros que somos. En tu nombre, Jesús. Amén.